Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo RAS en el que toca hablar de Square Enix, ¿vale? ¿Por qué vamos a hablar de Square Enix? Bueno, pues porque la semana pasada se ha montado un buen, permitiendo la expresión, un buen pifostio con una, bueno, pues con una nota que han sacado y el objetivo fundamental de este vídeo, ha habido otros muchos vídeos, muchos youtubers, influencers y demás que han estado hablando sobre el tema. Para mí, personalmente, creo que hay muchas afirmaciones de las que se han estado diciendo que no son para nada correctas y es muy fácilmente demostrable que no son correctas, ¿de acuerdo? Así que por eso este vídeo seguramente estará titulado como La verdad sobre Square Enix, porque ni está tan mal como se dice, ni la compañía ha dicho qué va a dejar de hacer y qué no va a seguir haciendo, y la gente ha empezado a lucubrar sin tener mucha idea y sin conocer realmente cómo funciona la compañía, y es tan sencillo literalmente como lo que voy a hacer yo. Es decir, simplemente es indagar un poquito, buscar cómo funciona Square Enix y lo vais a entender perfectamente. Lo primero de todo, fijaros, esta es la web, digamos, oficial que tiene Square Enix a la hora de, pues, demostrar los resultados financieros, publicar. Al final es una compañía que cotiza en bolsa, por lo tanto, publicar, hacen muchas publicaciones, informes trimestrales, porque están obligados a ello, ¿de acuerdo? Entonces, fundamentalmente, entendamos que Square Enix funciona con una parte de Digital Entertainment, donde ahora vamos a hablar de ella, porque es donde está la chicha, pero está toda la parte de juegos y demás, donde está el tema de amusement, atracciones, etcétera, etcétera, publicaciones, que hace muchas publicaciones. Yo mismo me he estado comprando, a raíz de Final Fantasy VII Rebirth, pues varios libros relacionados con la temática y demás, y merchandising, que también he comprado muchísimo y funciona muy bien, ¿vale? Bien, realmente la carta o esa notificación que recogen los inversores es esta que tenéis aquí, que voy a intentar meterle todo el zoom posible, ¿vale? Donde básicamente lo que te dice es que, bueno, que reconocen, vamos a verlo, dice, a raíz de los cambios que están sucediendo en el sector que nos rodea, como grupo hemos revisado el desarrollo, y esto es extremadamente importante lo que voy a decir, ¿vale? Hemos revisado el desarrollo de lo que denominamos como High Definition HD Games, ¿vale? Y al revisar esto, hemos visto que tenemos que ser más selectivos y estar más enfocados en cómo distribuimos nuestros recursos, y por lo tanto, pues hemos examinado el pipeline de trabajo que tenemos, y después de revisión, pues hemos visto que vamos a perder aproximadamente 22,1 billones en contenido que se va a abandonar. Es decir, punto número uno que hay que empezar a aclarar, gente, porque esto es importante, ¿de acuerdo? Punto número uno, no es que Square Enix esté dando pérdidas, porque lo vamos a controlar, lo vamos a ver automáticamente ahora, ¿vale? He visto mucha gente que venga a decir, es que Square Enix se hunde, es que está en pérdidas. No, que una compañía haya tenido desarrollos y haya dejado de hacerlos y por lo tanto declare o vaya a decir literalmente que todo lo que ha invertido ahí, como no va a haber un retorno, pues son pérdidas que ya se van a dar, pues de acuerdo, ¿vale? Pero es que pueden ser incluso pérdidas que ya hayan sido declaradas en años anteriores. Si tú haces un gasto durante 4 años en un desarrollo y de repente lo abandonas y nunca vas a poder obtener un beneficio, un retorno económico sobre ese desarrollo, si, como repito, si ha durado 4 años, los gastos ya los estabas acumulando en los años anteriores. No son todo gastos de este año. Lo que ocurre es que a lo mejor a nivel de, pues no sé, de partida de gastos, de balance y demás, los recalificas en lugar de como inversión, como gasto. Pero al final no va a salir o no vas a perder dinero de tu bolsillo o de tu cuenta bancaria porque ya estaba desembolsado, ¿de acuerdo? Punto absolutamente fundamental. Y el segundo punto fundamental, como os decía, es el tema del High Definition Games. ¿Qué es lo que yo he estado escuchando? Bueno, pues lo que he estado escuchando es mucha gente diciendo Square Enix tiene problemas con lo que ellos denominan HD Games, por lo tanto van a dejar de hacer triples A. Hay dos teorías, ¿no? O vamos a dejar de hacer doble A's porque no le sacamos rendimiento y nos vamos a centrar en las grandes superproducciones, y luego otros que están diciendo justo lo contrario, que es que los juegos AAA son muy costosos de hacer, tienes que invertir muchísimo tiempo, no dan el suficiente retorno y por lo tanto se van a ir más hacia los AA y demás. Bueno, pues literalmente las dos formas de verlo son erróneas. Y os explico por qué. Es tremendamente sencillo. Si os vais a este informe que tiene Square Enix, es un informe financiero. De hecho, lo podéis ver aquí en la web. Está publicado os digo cuándo está publicado. Está publicado en el Earning Releases, ¿vale? Está publicado el 5 de febrero. No coge
todo el año fiscal, porque el año fiscal de Square Enix termina el 31 de marzo y probablemente, según he visto en algún sitio, el global ya saldrá aproximadamente el 12 de mayo, será cuando hagan el annual report, ¿vale? Pero nos vale exactamente igual, aunque sean 9 meses. ¿Por qué? Porque ese informe, que es literalmente este, ¿vale? Ahora entramos en ver un poco las cifras. Fijaros, ¿de acuerdo? Si seguís bajando un poquito, te dice Digital Entertainment, que es donde están los juegos. Repito, han hablado de la categoría o de su parte dentro del tema de videojuegos que se denomina HD Games. Pues bueno, es que los HD Games incluye todos los juegos para consola, sean AA, sean AAA, etcétera, etcétera. La propia compañía os lo está diciendo. Fijaros, en la parte, lo pongo también en más grande para que lo veáis, ¿vale? Dice, en el subsegmento de lo que ellos entienden como HD Games, ¿vale? Están un Final Fantasy VI, un Final Fantasy de Pixel Remaster, Dragon Quest, etcétera, etcétera. No te dicen que los juegos como un Octopath Traveler u otro tipo de categorías estén en otro segmento. Porque los otros segmentos que ellos tratan son la parte de MMOs, ¿vale? Que han caído también comparadas con el año pasado, como está diciendo. Y la otra parte, lo que te está diciendo es Games for Smart Devices and PC Browser. Es decir, juegos para móviles y cuando luego coges del juego de móvil y te lo llevas a navegador, ¿vale? Y esos son los 3 subsegmentos que trata Square Enix. Es decir, cuando te está diciendo que lo que va a redefinir es cómo emplea los recursos en la parte de HD Games, te está incluyendo juegos de consola, juegos de PC, juegos AAA, juegos AA, sea una PS5, en una Xbox, no sé, en una Switch, etcétera, etcétera. Con lo cual, todas esas teorías que han empezado a salir de va a dejar de hacer juegos AAA, se hunde Square Enix, se va a quedar en hacer minijuegos, o al revés, ya no vamos a ver más Octopath Traveler y van a centrarse solamente en sus IPs como Dragon Quest, Final Fantasy y dos más, y Kingdom Hearts y demás. No es cierto, son todo elucubraciones que la gente se ha montado sin saber muy bien y sin leer lo que la compañía te está diciendo, ¿de acuerdo? Entonces, yo sobre todo, si sois fans de Square Enix, yo soy muy fan, ya sabéis que, bueno, pues que el vídeo de Final Fantasy VII Rebirth, esa carta de amor que le hice a Square Enix, bueno, pues ha funcionado muy bien y soy un gran fan de todas sus IPs y demás, pero ostras, hay que entender bien y ya hablando de empresas, perdón, hablando de gente que escribe en tweets, no sé, en Twitter y demás, pues bueno, no es que tenga un pase, pero dices, a ver, al final es gente que no se dedica a esto, ve una noticia y empieza a hablar y a especular, que eso lo hacemos todos, ¿vale? Pero ya que las compañías de los medios de comunicación profesionales no sean capaces de coger y ponerse a ver esto y se sumen a las tendencias o a los bulos y demás, solamente por un tema de clickbait, pues sinceramente me parece, no sé, creo que no tiene demasiado sentido. Además, para que veáis un poco cómo está la compañía, ¿vale? A ver, es innegable que tiene problemas, es innegable, y ahora os comentaré un poquito lo que yo pienso sobre su estrategia y demás, es innegable que la compañía tiene ciertos problemas, ¿vale? Pero que Square Enix no es una compañía que vaya a desaparecer mañana. Señoras y señores, que tenemos aquí son solamente resultados de 9 meses, falta el último trimestre, ¿de acuerdo? Pero que estamos viendo que las ventas netas han aumentado un 0,8. Sí, es una patata, es decir, o sea, probablemente tú no tienes una compañía cotizando en bolsa y demás para que año a año crezcas un 0,8%. Si yo en eso estoy de acuerdo, pero una cosa es no crecer y que los inversores no estén contentos, otra cosa es decir que la compañía va a desaparecer o que está en bancarrota. Porque, ojo, estamos hablando de que es verdad que el beneficio aquí pone que ha bajado un 42,3%. Repito, son malos datos. Si es que nadie está ocultando la verdad, ¿vale? Y ahora, como digo, hablaremos un poco de qué es lo que ha llevado a estos resultados. Pero siendo unos malos resultados que a nadie le gustan, todas las compañías tienen altibajos, todas suben, todas bajan. Nintendo, si tú comparas con los años en los que estaba fuerte la Wii o la Wii U o la Switch y los años en los que ha habido épocas de transición entre consolas, pues los beneficios caen porque no puedes mantener unos beneficios X. Es decir, las compañías de videojuegos, pues esto es el pan suyo de cada día, ¿no? Oscilan bastante, pues porque hay desarrollos que funcionan, desarrollos que no, consolas que funcionan, consolas que no, etcétera, etcétera. Entonces, repito, ¿es un buen dato? No. Las cosas como son. Pero de ahí a decir
que la compañía puede llegar a desaparecer, etcétera, etcétera, pues no tiene lógica. Ahora, que tienen que hacer un ejercicio interno, precisamente, que es lo que han dicho que han estado haciendo, de ver cómo distribuyen mejor los recursos, evidentemente sí. Yo os invito, pues no es el lugar, pero os invito a que vayáis a Madrid In Game, al canal de YouTube de Madrid In Game, donde tuve la suerte y la posibilidad de dar una charla de cómo había evolucionado la figura del publisher, y para ello tomaba como referencia a Square Enix y a la saga Final Fantasy, ¿no? Bueno, pues ahí hablaba de esa gran diversificación que ha querido llevar a cabo Square Enix. Fijaros que es que se ha metido en muchas cosas. No vamos a hablar de las otras líneas de negocio, de editorial, de merchandising, etcétera, etcétera. Vamos a centrarnos solamente en la parte de videojuegos. Han hecho movimientos que parece, y repito, aquí hablamos, aquí yo los he mostrado los datos brutos, no dan datos de decir tantas ventas vienen por este juego, tantas ventas vienen por este otro y demás, con lo cual a partir de aquí sí que es verdad que es especulación o que es suposición lo que vamos a decir. Lo que he comentado hasta ahora es información pura y dura, la tenéis, la habéis visto en pantalla y hasta podéis verla en internet por vosotros mismos, ¿vale? A partir de aquí, como digo, sí que es verdad que lo que voy a hacer es un poco lucubrar, ¿no? Pero es verdad también que hay cosas que parecen un poquito de cajón. Ha habido una diversificación muy grande. Es verdad que la parte de MMOs les ha estado funcionando muy bien, y ahora mismo el 14, después de todo lo que pasó y después de que tuvieron que rehacerlo prácticamente, no desde cero, pero prácticamente, ahora sí que está dando unos ingresos muy importantes y es probablemente a día de hoy el primero o segundo MMORPG más importante que existe en la actualidad. Es cierto que se han destinado muchísimos recursos a la parte de móviles, ¿de acuerdo? Y esa parte, pues no tenemos el desglose de cuánto suponen dentro de esa división de Digital Entertainment, pero es verdad que hay algún comentario que decía el presidente, de hecho os lo voy a mostrar, porque es un comentario que es bastante interesante, en este informe que es un informe que dice o que muestra que es el Annual Report, pero yo no estoy tan convencido de que lo sea, porque como digo, falta un trimestre, pero bueno, es importante ver las palabras de su presidente. Fijaros, que creo que estaban por aquí, si no recuerdo mal. Sí, hay una conclusión aquí que dice Takashi Kiryu, que es básicamente que el mundo está evolucionando tecnológicamente y esos desarrollos para móviles pues también necesitan tener unos costes más elevados. Antes tú cogías, y la gracia del móvil era que lanzabas un juego, te costaba poco y obtenías un buen resultado. Es que ahora literalmente los juegos para móviles también cuesta mucho dinero hacerlos, porque los dispositivos cada vez son mejores, la gente ya no se va a conformar con unos grafiquitos cutres sabiendo que tienen en la palma de su mano una potencia gráfica pues excepcional, ¿vale? Entonces los desarrollos son caros y los modelos de negocio son muy cambiantes, cada vez es más difícil monetizar, que si compras in-game y demás, la gente ya no pasa tanto por el aro, entonces es una parte muy complicada. Y luego es verdad que, y esto hay que reconocerlo, que al final, si tú tienes unos recursos X, siempre son limitados, porque nunca tienes recursos ilimitados, y al final intentas dividirlos entre una gran cantidad de juegos, hay juegos que se van a ver afectados. Y hay juegos que han tenido, y también hay que decirlo, cuando hay que alabar a Square Enix y hay que decir que se han volcado con el Final Fantasy VII Rebirth y que han hecho un juegazo, que no lo digo yo, lo dice la crítica en general. Puede haber, por supuesto, opiniones al respecto, pero una gran mayoría de la gente opina que es un juegazo, pero no puedes negar que hay otros juegos que han sido fracasos. Por ejemplo, el Marvel Avengers fue un gran fracaso. Una vez más, tienes que escuchar a tu comunidad. Si la comunidad te está diciendo desde el momento en el que lanzas el primer tráiler, esto por aquí no va, y tú te empeñas, pues al final te metes un bofetón, con lo cual eso fue un bofetón económico muy grande, porque además se habían gastado en todo lo que es el tema de coger la IP de los Avengers, etcétera, etcétera. Han tenido juegos calificados como AAA que han sido un rotundo fracaso, como es el caso de Forspoken, que también se veía venir, la gente lo decía, este juego no va a calar, este juego no va a funcionar. Mirad, para bien o para mal, hay una cosa que es muy interesante en la industria del videojuego, y es que con todos los medios que tenemos a día de hoy, con toda la información que hay y demás, luego, después de lo que voy a decir, o sea, puede haber errores, ¿vale? Pero normalmente, cuando tú lanzas tu primer tráiler de tu videojuego, ¿vale? Salvo que hayas hecho un desastre de tráiler y luego el juego sea otra cosa diferente, o al revés, hayas mostrado lo mejor y luego no te quede nada para realmente mostrar en el juego, literalmente, ¿para qué se lanza? Se lanza para crear un hype, para que la gente tenga un cierto conocimiento y demás, pero sobre todo para testar. Entonces, tú hoy en día, cuando lanzas el primer tráiler de tu videojuego, tú ya sabes si va a haber ventas, si no va a haber ventas, si a la gente le va a gustar o no. Es muy sencillo. Si es que
al final, repito, para gustos los colores y cada uno tiene el suyo y hay gente que tiene su propia opinión y que unas veces coincide, otras veces no, pero normalmente a nivel de volumen, a nivel de masas, tú tienes perfectamente claro cuando lanzas un tráiler, si el 80-90% de la gente le ha gustado, tú dices, aquí hay gente, merece la pena, vamos a tirar para adelante, hay juego, hay ventas. Cuando el 80% o el 90% de la gente te está diciendo que ahí por ahí no va a pasar y que no le gusta, es que tienes un indicio muy claro de que te la vas a meter. Entonces, Square Enix ha diversificado demasiado. Que está bien, pero a veces también, ya repito, también son ciclos. Hay ciclos en los que te toca diversificar, hay ciclos en los que te toca tener más contención. Quizás a lo mejor Square Enix llega un poco tarde porque este tema se veía venir y ya estaban cambiando los modelos de negocio hace un par de años. Pero bueno, lo de siempre, ¿no? Lo de la pandemia, pues dices tú, pues no sé si será el momento, un año más tarde, un año más pronto, y al final cuesta dar con la clave de cuándo cambiar de perspectiva, ¿no? Yo creo que cuando han estado diversificando y demás, porque se lo han podido permitir, las cifras están ahí, les ha ido bien. Ahora es un momento en el que no solamente Square Enix, sino que el resto de desarrolladores están en la misma situación, porque se está acusando mucho a Square Enix, es como, tal, pero a ver si les está pasando a todos. Es el momento de echarse para atrás un poquito, contener el gasto, por eso está habiendo despidos a mansalva, como hemos estado viendo en los primeros meses del año, pues es que no hay mucho más, y a partir de ahí pues volver a crecer, ¿no? Y para eso pues utilizarán, y estoy convencido de que van a seguir haciendo títulos 2D, o sea, perdón, 2D AA, porque un Octopath Traveler pues está funcionando muy bien, hay otros juegos en Switch que han funcionado muy bien, no tienen por qué perder esa parte, y para eso también van a seguir haciendo triples A, muy probablemente, es verdad, que tirarán de sus... Cuando vienen malas maldadas, dices, pues tiro de los clásicos, tiro de un Final Fantasy, de un Kingdom Hearts, etcétera, etcétera. También es cierto, ojo a lo que voy a decir, que creo que Square Enix tiene que empezar a mirar quién es su público y el tipo de contenido que hace, ¿de acuerdo? Porque es verdad que la gente que nos ha gustado Final Fantasy y demás, quizás ahora ya no somos tantos porque hay otras sagas y otra generación que viene por detrás que está empujando y está empujando más hacia otro tipo de RPG o JRPG que no los que tenía Square Enix. Y eso también tiene que explorar esas opciones, ¿no? Pero como digo, desmentir, para finalizar el vídeo, desmentir que la compañía esté en la quiebra o que vaya a cerrar, etcétera, etcétera, lo hemos demostrado con resultados. Dos, desmentir todas esas teorías que van en un sentido o en otro de voy a dejar de hacer triples A para hacer doble A o al revés, voy a dejar de hacer doble A para hacer triples A. No es eso lo que ha dicho la compañía. Ha hablado en general de su sección de HD que engloba a todo eso. Y tercer punto, pues sí, es cierto que Square Enix tiene que focalizarse un poquito más, dejarse de tanto desarrollo. Ha vendido IPs que yo creo que hubiesen sido muy importantes, como Tomb Raider, como Deus Ex, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final, si se va a centrar en sus clásicos o en lo que sabe hacer como compañía japonesa, bueno, pues que se centre y ya está, ¿no? Y tampoco creo que haya que darle más vueltas, es una situación relativamente común, para bien o para mal, en el sector a día de hoy. Y bueno, simplemente eso, que cuando escuchéis noticias o cuando lo veáis, mirad bien quién os lo cuenta, cómo está fundamentada, sobre todo por favor a los medios de comunicación que informen adecuadamente y que vean los datos que están públicos, ¿de acuerdo? Y nada más, a partir de ahí decidme qué es lo que opináis, si estáis de acuerdo o no, si creéis que la compañía va a remontar o no. Cualquier tipo de comentario es más que bienvenido. Os leo en los comentarios, os contestamos a todos los que hagáis comentarios, faltaría más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo, chao.